Hola, buenas noches. Estamos en la hora de Café y Literatura que se lleva a cabo los jueves de las 7:30 a las 8:30 en Plaza Boulevard, que se encuentra ubicada enfrente del Jardín Municipal de Tepeji del Río. Este es el tercer video de los comentarios que estamos haciendo acerca de obras publicadas por miembros del taller. Hoy vamos a comentar Piedras del Ombligo del escritor Agustín Sánchez Monroy, que es mi compañero de esta aventura de Café y Literatura cada jueves. Soy Maricruz Santillán, les damos la bienvenida, esperamos que disfruten estas lecturas y estos comentarios. Como parte de una tradición muy larga de narradores orales, diría yo que debo un comentario a un tío mío que cuando era muy niño nos invitaba a trabajar en su milpa, en su parcela. Invitaba siempre a muchos niños y él llevaba la yunta y nosotros nos montábamos en los surcos, y mientras íbamos trabajando con él, él nos contaba historias, y creo que a partir de ahí empezó esta necesidad de seguir contando historias. Así que hoy, y yo sé que mi tío ni tiene computadora ni va a ver nunca esto, pero quiero dedicarlo a mi tío Maximino, que fue el origen de esta necesidad de narrar. Soy Agustín Sánchez, bienvenidos. Como es mi compañero y no quisiera alabarlo y que se me criticase por eso, voy a leer la reseña que hace Omar Delgado en el año 2008 para el libro. Como los cuentistas verdaderos, Agustín Sánchez puede transitar con facilidad entre géneros sin estancarse en ninguno de ellos. De la misma manera en que explora lo maravilloso de los fieles, relato en donde imagina una Puebla vuelta en camposanto animado, puede amartillarnos con el más crudo realismo de En otra parte del cuerpo, o llevarnos a comprender la más retorcida de las mentes en el magnífico relato Tercera Llamada. Quizá la característica más sorprendente de Agustín Sánchez es la capacidad que tiene para transformar su voz narrativa. Puede, sin ningún empacho, meterse en la piel de una madre de familia o de una niña de campo solo para, en el siguiente relato, darnos la visión del mundo de un sanguinario homicida. El autor, al igual que uno de sus personajes más inolvidables, se convierte en el actor que actúa sus propios cuentos y que, al vivirlos, nos los retransmite salpicados de magia. Esta es la reseña de Omar Delgado. Bien, Agustín Sánchez Monroy nació en Tepeji del Río, en el sur del estado de Hidalgo, en el año de 1964. Es maestro normalista. Los últimos 10 años ha realizado una labor intensa en el cultivo de la literatura entre los niños y entre los adultos. Coordina 3 secciones del taller de narrativa Luis Gutiérrez Herrera: infantil, de adolescentes y mayores. En ese momento cursaba la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Esto se refiere al año 2008, año en que fue publicado Piedras del Ombligo. ¿Cómo es que aparece una historia? Siempre es sencillo, siempre es buscándola dentro de nosotros. Por eso es ese asunto de Piedras del Ombligo, porque es un poquito como sentarte y hurgar dentro de ti, y entonces van apareciendo las cosas. Pero hay una historia en especial en este libro que, debo decirlo, mi nuera siempre me lo recuerda,
que no es del todo mía, es más ajena que propia. Se trata de una narración que se llama De los Fieles y que tiene una historia muy especial porque tengo un hijo, no tengo dos hijos, pero el mayor de ellos escribe y es talentoso y tiene mucha imaginación y mucha capacidad de observación. Y un poquito para estimularlo que escribiera también, un día le dije que iba a inscribir esta historia o esta colección de cuentos, para decirlo mejor, a las becas del Fondo de Cultura del Estado. Y le dije, ¿sabes qué? Me falta determinado número de hojas para completar, ¿por qué no me regalas un cuento? Y entonces él, que todavía vivía en la casa, dijo, déjame ver si encuentro algo. Y se subió a su cuarto y no volvió a bajar hasta el otro día. Y al otro día me dijo, estuve buscando entre mis papeles y no encontré nada. Dice, pues ni modo, ¿no? Dice, pero entonces me puse a escribir uno. Y ahí está, ahí te lo dejo. Y fue así como me entregó el manuscrito de ese cuento de Los Fieles, que después yo me puse a ceñir, a tratar de cuadrar las frases de todo esto, y queda este cuento que podríamos pensar que está escrito a 4 manos, y que hoy Maricruz nos va a hacer el favor de hacer la lectura de un fragmento. Pues sí, este cuento de Los Fieles me gustó mucho desde el principio porque, bueno, estos cuentos varios estuvieron tallereando en las sesiones del taller de narrativa. Entonces, sí recuerdo que pensé yo en Pedro Páramo, porque también ahí hay algunos espíritus, hay algunos muertos que charlan entre ellos, pero a la inversa de el caso de Juan Preciado, que muere del susto de que lo persiguen los muertos y le hablan, pues aquí los vivos empiezan a convivir con los muertos como si no hubiera pasado nada. Entonces voy a compartir unos fragmentos. Por ejemplo, cuando aparece el papá, una de sus hijas, dice, nos pasamos toda esa tarde limpiando meticulosamente a mi papá. Uno se imagina con dificultad la minuciosa labor de poner presentable a un muerto necio. Fue necesario buscar ropa de su talla. Papá es más alto que mis hermanos. Bañarlo, quitarle los bichos que lo habían escogido como posada, vendarle las mordidas de los gusanos, recortarle el pelo y las uñas, además de lidiar con sus quejas, eludiendo manotazos. Para la 1 de la mañana ya estaba listo, o al menos eso pensábamos. Nadie tenía experiencia con este tipo de situaciones. Lo mandamos a dormir, pero no quiso. Dijo que lo último que quería era volver a acostarse. Así es que afianzó el bastón de mi mamá y se fue a la calle. Hasta entonces no había reparado en mi mamá. Se veía más feliz que cuando él estaba vivo. Desde la puerta, mientras tratábamos de llevarla a la cama, ella, con un pañuelo blanco en la mano, se despedía de él. Uno de los aspectos importantes de este cuento es que los muertos empiezan a trabajar en las fábricas que hay en Puebla y estos difuntos trabajadores podrían ser el sueño de los empresarios que explotan a sus trabajadores porque trabajan las 24 horas, no se cansan, porque están muertos, pero siguen funcionando como un vivo. Entonces ellos no se cansan
y llegan a cubrir hasta 3 turnos, empiezan a ganar mucho dinero y los que se tienen que ir del lugar porque ya no tienen trabajo son los vivos, porque se vuelve una ciudad de muertos, porque empiezan, no solo es el papá de esta familia, sino empiezan a surgir muchos muertos, incluso cuando los muertos son contratados por los empresarios porque les rinden mucho. Hay un relato de alguien que se lleva la pistola a la fábrica, se da un balazo, muere, y entonces en ese mismo momento, ya cuando está muerto, lo contratan. Entonces, pues, voy a leer otro fragmento. Sí, jugar con la idea esta de los muertos que regresan a la vida no es, como no puede ser ninguna idea nueva. No hay nada nuevo bajo el sol, pues mucha gente ha jugado con esta idea. Yo recuerdo, por ejemplo, un cuento de Mario Benedetti que se llama Lázaro, donde hay esta idea de Lázaro que regresa después de la muerte, y que cuando se va acercando a alguien le dice, bueno, ¿y qué quieres? Llega al trabajo y le dice el patrón, ¿y qué quieres, que te regrese el trabajo? Si ya está ocupado ya. Y llega incluso a su casa y la propia mujer le dice, bueno, ¿y ahora qué quieres que haga? Yo ya me volví a casar, ¿quieres que me acusen de bigamia, ¿no? Que ahí en ese caso sería, ¿cómo se diría? Biandria, no sé cómo se le va a decir, porque sería que tiene 2 esposos. Y el punto es que el muerto que regresa no tiene ya un lugar en el mundo. Pero estos muertos son más listos. Dicen que nunca debemos contar el final, pero a mí siempre me gusta mucho eso. El último día que vi a mis padres antes de la partida, mi mamá estaba llorando en la puerta de su casa, cerca de la nuestra. Las niñas me ayudaban a fijar una lápida con nuestros nombres para que si algún día se terminaba todo esto, nosotros, o al menos ellas, pudieran regresar a reclamar la propiedad de la vivienda. Mi papá le gritaba a mi mamá que lo dejara irse al trabajo, y ella le rogaba que se quedara a mirar la fila de gente que caminaba sin atreverse a mostrar la cara. Pero antes de que termináramos de fijar la placa, mi papá le ordenó a mi mamá que se fuera con él al trabajo, si tanto quería tenerlo cerca, y los 2 se fueron rumbo a una fábrica, a cualquiera. Entonces supe que ella también había muerto y que nadie se había dado cuenta. Ni siquiera cuando las últimas casas quedaron escondidas por el perfil del cerro, ni siquiera cuando el sol dejó de alumbrar el fondo del valle donde se aburre la Puebla de San Francisco, que no es la misma Puebla que ustedes están pensando, por cierto, ni siquiera entonces quise mirar atrás. Un sabor a sal me abrazó la lengua. Vi que Lisa llevaba una bolsa de plástico apretada entre los brazos, caminaba con fatiga mientras empezaba a llorar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Te cansaste? Es que ayer me quise despedir del abuelo, lo vi, lo fui a alcanzar en el camino, me gritó que lo dejara llegar, y le dije, ya me voy, abuelo, y le pregunté por mi herencia. Se enojó, entró en su cuarto y hoy en la mañana me aventó esta bolsa y me corrió. No te quise decir nada porque ya, mi amor, no pasa nada, le dije mientras le recogía la bolsa y la abrazaba un poquito para que no nos rezagáramos demasiado. Cuando vi que en la bolsa había varios billetes metidos a puños, me sentí aliviada, pues la preocupación de pernoctar llegando a algún lugar se había resuelto. Parecía que todo lo malo se quedaba en Puebla, pero entonces me recorrió un remordimiento, como si fuera una lagartija debajo de la ropa, porque el abuelo sí le había dado su herencia a pesar de todo, y recordé que la que yo les tenía preparada se había perdido para siempre en la Puebla de los Fieles, en el rollo, en la cámara metida en la mochila. La había olvidado para siempre, o por lo menos hasta que los fieles se fueran, que es lo mismo. Bien, ahora voy a compartir unos fragmentos del cuento Tercera Llamada.
Quizás pudiste tomar precauciones, aunque esas exquisiteces son más propias de los adultos. No eres culpable. Fue Nicholson, en El Resplandor. Yo tenía pocos años, tu edad de ahora, puede ser. Su cara llenaba toda la pantalla, asomándose entre las astillas de una puerta destrozada. La melena húmeda, una barba de días, la boca emitiendo amenazas con voz y sin ella, las aletas de la nariz moviéndose. La nariz era una fiera, actuaba en forma independiente a los otros elementos faciales, rastreaba por cuenta propia. ¿Y los ojos? Los ojos eran también criaturas vivas, iban y venían en sus órbitas. Desde luego, en la sala nadie consideraba que presenciábamos el trabajo de un hombre, un actor profesional. Recuerdo que dejé de ver la superficie iluminada y volteé hacia el público. No había reacciones a medias, no había resistencia. Todos miraban la encarnación de un demonio perverso. Estaban hechizados. Yo debía ser actor. Angélica sí llegó a ser mi amiga. Supongo que no más eso. Nos acostábamos en su casa aprovechando los viajes de sus padres. Él tenía un negocio de transportes, camiones en León, en Guadalajara y Monterrey. A menudo tenía que ir a supervisar a sus trabajadores y la mamá lo acompañaba casi siempre para espantarle las cuscas. Allí estábamos, yo revisando la pintura del techo y ella sentada sobre sus piernas, con el cabello negro cayéndole como un chorro de agua. Desde atrás de su cabellera oí su voz. ¿Sabes qué siento a veces, capitán? No sé. Me caigo ahora mismo, estoy segura. Cuando suelte las sábanas me estrellaré con el techo. Intenté tocarla. Le mordí el pezón derecho y siguió ignorándome. De todos modos, un día me voy a caer. Esa es la gravedad. Nadie se cae hacia el techo, pero siempre hay un abajo. Las calles, si ves desde la azotea o desde un puente, una barranca, las vías del metro. No me quiero caer, capitán. Así vive la gente evitando caerse. Yo me voy a morir para no caerme. ¿Y yo? ¿De qué juego a tu lado? De nada. De acompañante. Tomarás mi mano. Me vas a cerrar los ojos. Compró una lata de veneno para ratas, fosfuro de zinc, un polvo negro como carbón molido. Llenó 5 cápsulas y las guardó en una cajita de plástico, dentro de una bolsita de tela que colgó en su cuello. Lo que siguió fue una ceremonia bastante buena. Tendió la cama, limpió su recámara, dobló o colgó sus prendas de vestir. Hasta tuvo la calma de lustrar sus 10 pares de zapatos y echarlos a dormir dentro de sus cajas de cartón. Después me llevó caminando por la ladera del Cerro del Tesoro hasta donde empieza un túnel. Un agujero largo pero angosto, donde difícilmente camina un hombre encorvándose. Por el piso corre un arroyo frío, poblado de pececitos transparentes, igual que el agua. Cada 30 pasos hay un respiradero, una puerta por la que se ve la superficie del lago y la carretera.
allá lejos. Angélica había removido el lodo de los primeros 2 tramos de túnel. En el tercer respiradero halló una saliente de tepetate blanco y tomó asiento en él. De la bolsita extrajo la cajita de plástico y la abrió. Puso en la palma de su mano derecha 3 cápsulas e hizo un primer intento por tragarlas. Escupió una. Después perdió al personaje. Empezó a respirar rápido, diciendo: capitán, no me dejes morir. Ve por alguien, ayúdame. Yo tomé su mano y la ayudé. Hundí su cabeza en el agua y esperé a que dejaran de salir burbujas. La acosté sobre el agua y la dejé ir hacia adentro del socavón. De pie le aplaudí por más de 5 minutos. Vi su cara dentro del cristal del agua, sus gestos al morir. ¿Sabes una cosa? Las emociones verdaderas son mucho menos espectaculares que una buena actuación. Siempre se ha dicho. El arte es una deformación. En la actuación se deforma exagerando. Lo importante de las emociones verdaderas es la sinceridad. El artista debe tomar los gestos y llevarlos a su más perfecta expresión. Como la muerte de Angélica. Como el miedo que veré en tu cara. Se morirá de miedo. Es hora de callarse, de empezar a trabajar. Te quitaré la capucha. Ya se mueven los globos de tus ojos. Regresas. Cámara. Luces. Este es el cuento Tercera Llamada, en el que precisamente Omar Delgado nos comenta de esta transición que hace el autor y que nos puede relatar el cuento de los fieles, que ya también compartí una buena parte, y de un asesino. Entonces, espero que puedan algún día leer más de él y que a ver si concuerdan con nosotros de que es un excelente cuento. Cada historia tiene un reto especial. Nos vamos haciendo como unos problemas, diríamos, para narrar. Y esta que les voy a contar ahora tiene el problema del tiempo. Decíamos, ¿cómo marcar el tiempo en una historia? Y para esto utilizamos una cuestión muy sencilla, que es un partido de fútbol. Entonces, esta historia tiene que durar lo mismo que dura un partido de fútbol. Yo no sé si al leerla la pudiéramos hacer en 45 minutos, eso no, pero sí, la historia se da entre que empiece el partido y se termine, y ahí se acaba lo que teníamos que contar. ¿Sí? Se llama En otra parte del cuerpo. Voy a leer solamente un par de fragmentos. Hubiera querido tomar un taxi, piensa, mientras mira en su reloj en la mano izquierda y concluye que tiene tiempo, pues apenas ha empezado el juego hace 5 minutos. Trepa en la banqueta con la intención de caminar junto al recuerdo de los dibujos hechos en papel amate traído a su cabeza por esas piedras ocres con que se construyeron hace más de 100 años las paredes de la Josefina. Busca amparo en la sombra de la fábrica, a pesar de que ya el cielo es la oscura ausencia del azul. Yo nunca olvido las cosas. La chiva reconoce la voz y en un acto reflejo busca en el extremo de la calle hacia arriba, donde deben arrugarse los ojos para distinguir las líneas horizontales de la escalinata hacia la ermita. El brillo del ocaso le impide ver con claridad la Puerta del Sol con su fachada blanca picada de viruelas, pero todavía maquillada con anuncios de cerveza Corona, y ni una persona, ningún auto, ni siquiera un perro cruzando el pavimento como si nadara de una a otra banqueta o caminando hacia abajo, donde las sombras, antes de ocultarse el sol, señalaban la presidencia municipal con las camionetas estacionadas en batería
y cerca los uniformados empujando con el hombro el quicio de la puerta de la comandancia, viendo cómo se desarrolla el partido en un aparatito tan pequeño que solo es posible enterarse de las jugadas oyendo la voz de los cronistas, voz que se puede oír donde Pedro y el tubo se encontraron, aunque no se pueda ir en esa dirección. Sí, pues el rumbo se halla bloqueado por los 192 centímetros de estatura y los casi 100 kilos de peso del tubo. No teníamos que encontrar otra vez, Chiva. ¿O acaso te olvidaste de mí? Y el relato es cómo estos dos personajes, el tubo y la chiva, se han encontrado con una cuenta pendiente de hace mucho tiempo y cómo el tubo empieza a cobrársela despacio, ¿sí? Porque alguna vez en un altercado fue herido con un cuchillo y ahora está encontrando entonces a su enemigo viejo y le dice: ¿querías matarme, Chiva? Ahora que lo piensa, sí. Debió matarlo él o cualquiera, y mucho tiempo antes de que el tubo empezara a ir por la tienda con 2 o 3 amigos a beber sin pagar y hablar de sus atracos, igual que los niños cuando presumen sus travesuras, y en su caso no eran travesuras. Una tarde contaron de Daniela, la hija de Manolo, que era menor que su Teresita, y cómo la encontraron en el camino cuando regresaban de la secundaria, y empezaron diciéndole que qué bonita te estás poniendo, Manuelita, con el gusto que tenemos por las Manuelas. Daniela. Y ellos, qué pinche escuincla apretada, que se fueron llenando de rencor. Y luego la espiaron cuando el novio la convenció para ir detrás del tanque del agua en lo oscuro. Y la chiva también tiene a su Teresita. Y no pudo aguantar las burlas, y le dio mucha rabia oírlos decir que encima golpearon al muchachito para obligarlo a ver cómo la violaban. Mientras platicaban los detalles todavía repetían pinche escuincla apretada, y les pareció divertido que después no saliera a la calle. Incluso les divertía que se haya ahorcado en su propio cuarto. No aguantó tanta felicidad, repetían entre carcajadas. Y a la chiva se le fue subiendo el enojo al grado que no pudo más y tronó gritando que se fueran yendo derechito a casa de su chingada madre, cabrones. Y ellos se enojaron, como si no fueran los imbéciles que eran, como si ellos hubieran sido las víctimas, y dijeron: ¿qué te pasa, chiva? ¿Nos estás corriendo? Y él ya tenía en la mano el cuchillo de partir limones, y les volvió a decir, sosteniéndoles la mirada, que sí, que se fueran largando, sin amedrentarse cuando el tubo se le fue encima, ignorando o haciendo como que no veía el cuchillo cebollero que le entró arriba del cinturón, haciéndole una cortada larga en el lado derecho de la panza, abriendo nada más tejido adiposo de la piel y tejido adiposo, le dijo el doctor. Y el tubo en el centro de salud. Nada más, a pesar de que la sangre espantó a 3 compañeros que ya ni hacían caso de lo que el tubo les decía, gritándoles: déjenme y pártanle la madre a aquel. Y la chiva les decía: y a la chiva le decía: te voy a encontrar, un día te voy a encontrar, cabrón, le gritaba con la misma firmeza que ahora le grita: no sabes matar, chiva. Y oye el grito, y al mismo tiempo que siente como el tubo lo empuja al lado del camino. Y la chiva tropieza con unos maderos llenos de caliche, y está tan cerca de la obra negra donde trabaja el charrito, ese albañil que usa zapatos ortopédicos mientras carga sus botezotes de revoltura y pasa los andamios ante la admiración y el miedo de quien lo ve esperando que se caiga, como él ahora al sentir el puntapié y el empujón a 2 manos que lo lleva a la parte más alejada de la calle desierta, que seguirá desierta hasta el final del partido, final que, según puede recordar, van ganando las Águilas 2-0, o 2-1 si es que los tecos anotaron y nadie festejó. Siente como el tubo lo empuja todavía más allá, entre los botes alcoholeros acondicionados para cargar la revoltura, que ahora están medio llenos de agua y no se mueven ni hacen ruido. Por eso mismo él puede oír a lo lejos nuevos gritos, seguramente festejando el tercero de las Águilas. Alguien me rompió la cara con un tubo y se largó de aquí, pero tú no, chiva, tú no vas a correr, ¿cierto? La chiva ya no quiere correr, ni puede. Tampoco puede ver la calle vacía ni la primera estrella en el cielo. En esos momentos solo siente los golpes que el tubo le propina con las botas mineras de punta reforzada con casco de metal rígido, tan rudo
que le rompe cosas por dentro del cuerpo. Y el tubo lo sigue pateando y diciendo cosas sin darse cuenta de que Pedro, la chiva, ya tiene los ojos cerrados y no deja salir un solo quejido. Allí tirado, la chiva presta toda su atención a otras voces que no son el sonido sordo de las botas o los gruñidos iracundos del tubo, que está tan lleno de rencor que no aprecia la claridad del tintineo cristalino que viene de lo alto y se derrama encima del cuerpo de la chiva ya tan lastimado y débil, y que sin embargo sigue sintiendo cómo el sonido lo refresca y lo reanima en otra parte del cuerpo que no es el cuerpo. Y en ese momento la chiva juraría que el sonido aumenta de intensidad y se hace más claro, y cuando por fin afloja los músculos y suelta el aire, ya no tiene dudas. Es Teresa, su Teresa la que ríe. Pues bien, este es el tercer video que hacemos de los autores, miembros del taller de narrativa Luis Gutiérrez Herrera, con motivo de los 25 años de funcionar, de vida de este taller literario, de narrativa en Tepeji del Río Hidalgo. Este es el libro que hemos comentado hoy, Piedras del Ombligo, del escritor tepejano Agustín Sánchez Monroy. Les damos las gracias por acompañarnos. Agradezco a Berzaín Lejarza, que es el camarógrafo y editor del video. Soy Maricruz Santillán y espero que nos veamos y nos escuchemos en la próxima sesión. Buenas noches. Soy Agustín Sánchez, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Que tengan una excelente noche. Decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. En un país donde el 87% de los hogares tienen entre 1 y 30 libros, el 49% de la población declara que no ha visitado una biblioteca, no es de extrañar que el 60% de los lectores son los mejor posicionados económicamente, precisamente porque la lectura tiene muchos beneficios. Leer es uno de los pilares de la educación, al mismo tiempo te recrea, estimula tu curiosidad, comprensión y habilidades cognitivas. Con todo esto enriquece tu vocabulario, las relaciones sociales y el bagaje cultural. También desarrolla la creatividad, fluidez y originalidad. Por lo que ahora en la comodidad de tu casa puedes recibir publicaciones accesibles a tu economía, pues los paquetes de lectura de Editorial Objectum van desde los 30 pesos o hasta 40 pesos, con lo cual usted se ahorra más que si comprara 3 publicaciones por separado. Editorial Objectum, literatura accesible para todos.